Bienvenidos a la gira de Latam. Hoy estamos en la cuarta edición de la gira de Latam y tenemos como invitado a Kamal Valero, un speaker de Chile que va a hablarnos hoy día del detection de anomalías en Azure String Analytics usando Machine Learn. Entonces te damos la bienvenida, mi estimado Kamal. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta gira que había visto antes, digamos, y que había querido participar, pero ahora que se dan las posibilidades de hacerlo online, pude participar finalmente de esta gira. Así que muchas gracias, Iván, por invitarme, con muchas ganas de comentarles, digamos, de este tema y agradecerles también a todas las personas que quieran aprender y que quieran participar en esta sesión. Ojalá que les sea de utilidad, que la encuentren buena, digamos, y cualquier duda podremos tener contacto después. Ahí van a aparecer algunas formas de contactarme para que podamos solucionar si es que tienen alguna duda o cualquier cosa. Ok, Así que listo. muchas gracias de nuevo, Iván. Ya, ok, mi estimado. Gracias a ti por participar también. Vámonos a la sala donde se ve tu presentación. Ahora sí. Perfecto. Ahí estás en la sala. Entonces, te doy el pase para que puedas empezar con tu charla. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ya, vamos a partir con la charla que justamente como les decía Iván, se trata de detección de anomalías en Azure Stream Analytics usando Machine Learning, ¿cierto? Y de qué esta charla se divide como en dos partes. Primero les voy a explicar un poco teóricamente el por qué es necesario ocupar herramientas como Azure Stream Analytics en la realidad de hoy. Luego les explico un poco de esta herramienta y luego pasamos a una demo, ¿ok? Así que vamos a partir. Bueno, primero me presento, Kamal Valero, gerente de Business Intelligence en Ticket, una tiquetera acá en Chile. Acá tienen formas de contactarme, ya puede ser por LinkedIn, digamos, en Twitter o por correo. Soy Microsoft MVP en plataforma de datos desde el 2017. Afortunadamente, desde ahí en adelante he continuado siendo MVP. Un entusiasta en lo que es SQL Server e inteligencia artificial en general, digamos, y todo cada día más llevado a herramientas que son en la nube, las herramientas cloud, que son lo que probablemente han mostrado un avance un poco más impactante en el último tiempo. Entonces, primero, ¿de dónde surge esta necesidad de la herramienta como Azure Stream Analytics? ¿Qué es lo que es y por qué aparece? Bueno, y ya me imagino que todos los que están acá tienen claros de que estamos en un mundo que cada día está más conectado. ¿Ya? Todo lo que es el Internet de las Cosas, Internet of Things, nos ha llevado a que la cantidad de información que se va a la nube es imprecedente, o sea, sin precedentes previos. Eh, Tenemos todo, está conectado, todo está mandando información a la nube, desde el chip que tenemos a nuestra mascota, los autos, los camiones, ascensores, eh, animales como vacas, maquinaria pesada, todo está mandando información, todo tiene sensores de videovigilancia. Me imagino que hoy día con la situación actual han visto aún más estas cámaras, ¿cierto?, térmicas que están revisando temperatura constantemente, viendo si alguien tiene fiebre, digamos, para evitar la expansión de este virus, digamos, todo está mandando información constantemente, en un stream, en un flujo constante de información. Y ahí es donde viene como lo que siempre se le llama Big Data, digamos, o díganlo como quieran, la característica de que tenemos muchos datos. Y cuando hablamos de Big Data, hablamos como principalmente de las 3 B que se dicen, ¿no? No solamente es que tengamos mucha información, sino que típicamente hablamos de Big Data cuando tenemos alto volumen, que llega en alta velocidad y de una alta variedad de componentes de datos. Es decir, tenemos mucha información que llega constantemente y que además la data que viene no necesariamente tiene que ser estructurada, sino que puede tener distinta variabilidad de la información que está llegando, ¿cierto? Y esta nueva necesidad de información ha hecho que surja esta demanda de herramientas de procesamiento de información que sean costo efectivas, ¿ya? Que nos permiten y nos habilitan tener mayor inteligencia, mejorar la toma de decisiones y automatización de procesos. Cuando estamos en un escenario de Big Data en que tenemos datos que llegan constantemente, no podemos darnos el lujo de tomar una decisión que puede ser crítica un día después o X tiempo después. Tenemos que tomarla lo más rápido posible. Estamos hablando de
información que puede significar que una maquinaria de X millones de dólares va a echarse a perder, se va a fundir un motor, o decisiones que pueden ser relativamente catastróficas que tienen que tomarse en tiempo real, o lo más cercano al tiempo real posible. Entonces, desde ahí es donde surge esta necesidad de herramientas que nos permitan hacer esto. Teníamos la visión clásica, quizás a la que muchos más antiguos como yo quizás estábamos acostumbrados de cómo era el manejo de la data dentro de una organización, ¿cierto? Donde teníamos típicamente nos encontrábamos con nuestros sistemas operacionales, ¿cierto? Que nos generaban datos, que los llevábamos a una base analítica que nos permitía transformar esta data en información. A través de distintas herramientas analíticas transformamos esto en conocimiento, aplicando reglas de negocio llevamos a una planificación que luego lleva a una decisión o una acción, ¿cierto? Y luego podíamos medir esa acción y esa medición nos generaba nuevos eventos y así estábamos en un círculo. Esto era como lo clásico a lo que quizás estábamos acostumbrados muchos de nosotros a trabajar en lo que es el tema de información y en la parte del proceso de toma de decisiones basado en datos. Sin embargo, ese escenario ya no es en el cual vivimos necesariamente en el día de hoy. La visión moderna es un poco más compleja, es un poco más fluida, un poco menos estructurada, donde tenemos un mar de datos, donde tenemos big data, data que llega constantemente, además de toda una cantidad de sistemas propietarios que pueden mandar información constantemente, como SAP, como lo es Oracle, SQL Server, Spark, un montón de herramientas que nos pueden traer información, las redes sociales, lo que la gente misma publica, tenemos todo esto que es información, como les digo, no estructurada, no necesariamente bien puesta, digamos, cada dato, qué es lo que significa, y hay una refinería que ahora es un poco más compleja, ¿cierto? Que absorbe esta información Big Data, es capaz de llevarla hacia distintos modelos estadísticos que son distintos algoritmos probablemente de Machine Learning, algoritmos estadísticos, procesos de negocio, etcétera, que nos permiten tomar esta información, integrarla, por lo que tenemos distintos orígenes, por lo tanto tenemos que integrar la data, tiene que obtener contexto, limpiarla, quedarnos con la data que es importante y luego enriquecerla. Y enriquecerla puede ser darle contexto, darle conocimiento, reglas de negocio, significado. Probablemente es distinto tener un dato donde yo tengo todos los tweets guardados de lo que se hablan de mí, pero si le agrego una parte que diga que, por ejemplo, si lo que se está hablando de mí es positivo o es negativo, ahí yo estoy enriqueciendo y le estoy dando un sentido a esa data que tengo guardada. Y luego de pasar por todas estas etapas, la llevamos hacia los tomadores de decisiones y los distintos analistas de negocios que luego pueden, en base a su conocimiento, enriquecer de mejor forma la nueva data. Entonces estamos esta es la visión como del mundo actual en lo que es el proceso de toma de decisiones basado en datos. Es bastante más complejo, es bastante más dinámico y necesita tomadores de decisiones y necesita herramientas y algoritmos que nos permitan la primera gran parte, que es de este océano de datos sacar insights que sean interesantes. Y aquí es donde entran herramientas como Azure Stream Analytics. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace? Bueno, Azure Stream Analytics nos permite, participa, digamos, en todas las etapas donde nos permite tanto la ingesta de datos, en la parte de análisis y en la parte de cómo entrega. ¿Y dónde está Azure Stream Analytics? En la mitad. Entonces, en la parte de la ingesta de los datos, tenemos distintos orígenes que puede ser información que estamos llegando desde nuestras aplicaciones de negocio, desde el clima, data financiera, data de los clientes, cualquier cosa como esa, desde nuestros propios archivos, nuestros motores de base de datos, devices, dispositivos de Internet de las cosas, que todo está mandando información. Y en Azure por lo menos tenemos distintas formas de poder adquirir esta información, que puede ser desde un hub de Internet of Things, un Azure Blob Storage que nos permite guardar información de archivos como vengan, un Event Hubs, que es cuando, por ejemplo, nos generan algún evento de algo importante que también vengan más o menos en tiempo real. Y luego lo podemos pasar por este Stream Analytics que nos provee de ¿qué? Inteligencia continua y analítica en tiempo real. Básicamente es una capa intermedia
que absorbe la información de estos orígenes que vienen acá y es capaz de entregar inteligencia en el mismo instante en que está absorbiendo la información. Además, es capaz de obtener data referencial en esta misma capa en que está la información llegando constantemente. Es capaz de referenciar data yendo, por ejemplo, a base de datos, a un SQL database o un blob storage. Y además es capaz de pasar por algoritmos de machine learning para que sean customizados por uno mismo para entregar scoring en tiempo real. Entonces es capaz de tomar la data, referenciarla, aplicarle algunos modelos de inteligencia artificial, de machine learning, y entrega un resultado que es que lo puede como derivar en alertas y acciones, que gatillan, por ejemplo, directamente un event hubs, en action functions, que gatille una función, por lo tanto, que haga algo. Vale decir que no espere necesariamente que yo revise la información y que sea una persona, un operador, el que tome la decisión de hacer algo, sino que recibe una alerta que gatilla, por ejemplo, una función, un action function que lo que hace es directamente toma unas decisiones, una serie, apaga la máquina o es capaz de gatillar correos que manden, etcétera, mensajes, todo lo que pueda encapsularse en lo que es un action function. También es capaz de entregar la información en dashboards dinámicos en Power BI o escribir la información en base de datos, en lo que es en Synapse Analytics, en Data Warehousing o otros motores de información, como lo es un SQL Database o Storage en CosmoDB, en un Data Lake, etc. Es decir, básicamente lo que nos permite justamente es aplicar esta inteligencia en tiempo real y entregarla de algo, en cualquiera de las formas que tenemos, que podemos consumir esta información. ¿Ya? Los beneficios de ocupar Stream Analytics, ¿cuáles son? Bueno, primero, la facilidad para empezar. Aquí no necesitas tener grandes estudios para poder empezar a usar Stream Analytics, gatillar, digamos, tener que leer una documentación gigante, etcétera, sino que es bastante fácil empezar. Stream Analytics, tú creas un recurso en Azure, agregas el input, donde quieres que sea el output, y la función que quieres analizar, y esa función se ocupa con un lenguaje que es declarativo, que es SQL también, así que los que tengan también conocimiento de base de datos, les va a ser aún más fácil empezar a ocupar Stream Analytics. Es capaz de hacerlo extendible, tú puedes crear nuevas funciones, esto en C# o en JavaScript, y enchufarlas directamente en Stream Analytics también. Tiene de las mejores latencias que ofrece el mercado, que te puede entregar insights, es decir, analizar la información y entregarte resultados de esa información en milisegundos, con latencia de milisegundos, te entrega información. Por lo tanto, podríamos decir que es casi o muy cercano a tiempo real en que te está entregando resultados de información relevantes en ese mismo instante. Es inteligente, digamos, Stream Analytics existe tanto en la nube, pero también existe en dispositivo, en Edge, donde tú puedes agregar como esta función de Stream Analytics y meterlo en un dispositivo mismo, físico, cosa que no vaya a la nube, cosa que tú tengas la misma inteligencia que tienes puesta acá en la nube, en un motor que está haciendo esto, lo puedes tener dentro de un dispositivo de Internet of Things, directamente ahí, que toma la decisión, entrega la información y gatilla una acción dentro de ese mismo dispositivo sin necesidad de pasar por la nube, digamos, y ahorrar incluso ahí algunos milisegundos de latencia que tiene que ver con simplemente el uso de estar, el tema de estar usando Internet. Es de los que requiere los menores costos iniciales, digamos, para poder partir. Es pay as you go, básicamente tú pagas a medida que lo vas usando. Es barato y no requiere que tú provisiones un X cantidad de uso que tú vas a creer que vas a tener de esta herramienta para poder que te dé un precio decente, digamos, al año. No es como típicamente en varias herramientas de la nube que tú tienes que decir, mira, yo creo que voy a usarlo tanta cantidad, entonces lo voy a provisionar para todo el año para que se me haga un descuento y recién ahí sea costo efectivo, sino que no requiere este provisionamiento y es barato a medida que lo vas usando, digamos, el costo es muy bajo en comparación con otras herramientas del mercado que hacen lo mismo. Y además que te entrega analítica avanzada, ¿cierto? Enriquecida, por así decirlo. Tienes funciones
de Machine Learning prediseñadas, ya incorporadas en Stream Analytics. Entrega analítica geoespacial, si es que para varios dispositivos de Internet of Things. Garantiza repetibilidad de la información, es decir, no es, la información no se pierde, digamos, y además no, como les bien digo, no hay pérdida de información. Se viene con hartos beneficios que están de por medio de utilizar esta herramienta. Entonces, bueno, vamos a hablar de qué modelos vienen incorporados de Machine Learning para la detección de anomalías, específicamente. Estamos pensando en un escenario en que estamos recibiendo información constantemente y queremos que detecte anomalías en nuestra información, ¿ya? Entonces, soporta en la entrega de esta información aprendiendo de tu data en tiempo real. Es decir, no detecta anomalías porque sea en base como a un promedio móvil, sino que las funciones que vienen incorporadas de Machine Learning aprenden de la data que viene, aprenden de la historia de tu información para entregarte el scoring. Y el scoring te lo entregan en tiempo real, ¿ya? Entonces, aquí lo interesante de esto es que es mucho más potente que son típicas herramientas que te servirían para detección de anomalías, que están basadas simplemente en promedios móviles. Ventanas móviles de tiempo que se quedan con el pedazo de tiempo probablemente que estás analizando, y si se escapa de eso, ya el promedio se puede cambiar mucho. En cambio, con herramientas como esta, van aprendiendo con la data que tú le estás entregando. Y son capaces de entregarte, como les digo, el score lo más cercano al tiempo real posible. Se invocan fácilmente estas funciones con una llamada en lenguaje de consultas, muy similar a lo que es SQL, con lo mismo, de nuevo, es bastante simple de usar, y puede detectar 5 tipos de anomalías. Los spikes and dips, que son pics y bajadas bruscas de información que sean casi instantáneas, que no se mantengan en el tiempo, eso es un spike and dip. Slow positive y slow negative trend, que es tendencia al alza lentas y tendencia al alza baja, o sea, hacia la baja lentas, y cambio de nivel para ambos lados. ¿Qué es lo que significa, digamos, y por qué son difíciles de detectar? Típicamente un spike and dip es un alta momentánea, como lo que está aquí, este punto que está aquí, que viene la información variando, variabilidad, digamos, en torno al cero, y de repente tenemos un alza que es momentánea y baja, que típicamente en promedios móviles quizás se te pasa, porque es como un punto de información y nada más. Y además tenemos estos cambios de nivel que sube y se mantiene como en un promedio durante un periodo de tiempo y luego vuelve a bajar. Estos espacios de nuevo son difíciles de detectar porque al mantenerse en un cierto promedio de tiempo, por un cierto periodo de tiempo, digamos, en un promedio más alto, puede detectar quizás el alza, pero después al mantenerse ahí, si tú estás haciendo esto con medias móviles, de nuevo, la ventana puede creer que el promedio ahora cambió simplemente y que este es el nuevo normal. En cambio, lo que hace esto es, como te dice, como detecta como un cambio de nivel. Lo mismo hacia abajo. Y estos son claramente los dips, que son las bajadas bruscas. Y los cambios de tendencia tienen que ver con cuando la información lentamente va subiendo su promedio, así. Como lo vemos acá, tiene como una tendencia al alza, y cuando estamos en escenarios como estos, nuevamente podemos perder la visión de que estamos en un escenario que puede llegar a ser catastrófico si es que esto se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, si estamos viendo la temperatura de un motor. Si sigue variando, pero de a poco, pero al alza, esto es muy difícil de detectar con típicos promedios o ventanas móviles. Más aún, en escenarios como estos, tener un cambio de nivel como el que está aquí, o un pic de nuevo, lo hace aún más complejo, porque está sobre un escenario que ya está al alza. Entonces aquí es donde entran estas herramientas que vienen con estos modelos de Machine Learning, con estas funciones prediseñadas, que nos permiten, de cierta forma, detectar esto que está acá. Y como les decía, la otra ventaja es que esto existe tanto en la nube como en el dispositivo. Puede existir en la nube, tanto on edge. Espero que hasta acá hayamos estado claros. Bueno, para mostrarles las mismas anomalías pero simplificadas, tenemos un spike y un dip como está acá, ¿cierto? Donde viene la información dentro de un promedio, y tenemos un alza y una baja casi
instantánea, digamos, o al revés, una baja muy brusca que vuelve a subir rápidamente. Un cambio de nivel, que es un gesto que tiene acá, digamos que se mantiene el alza durante un tiempo, donde la información vuelve a estar variable acá, pero como en un promedio diferente, y luego vuelve a bajar, y un cambio de tendencia que vendría siendo cosas como esta, ¿cierto? Son como, estas son en simple, cuáles son las anomalías detectadas, digamos, por estos modelos de Machine Learning. Y aquí están las llamadas a las funciones. ¿Cómo se llaman? Bueno, tú llamas ocupando la función tal cual como está acá, Anomaly Detection Spike and Dip. Aquí es la llamada para detectar el Spike and Dip, donde nosotros recibe como parámetro, ¿cierto? La expresión a analizar, que puede ser algún valor del sensor que te está entregando temperatura, puede ser lo que tú estés midiendo, eso es lo que recibe. Luego, un porcentaje de confianza sobre el cual yo quiero que este modelo me entregue el que detecte la anomalía o no. Es decir, oye, con un 80% de confianza de que en efecto sea una anomalía, si yo quiero irme a la segura de que detecte probablemente lo que es solamente en escenarios donde yo quiero detectar cuando estoy lo más seguro posible de que es una anomalía, no quiero detectar falsos positivos, puedo poner un intervalo de confianza muy alto, un 95% de confianza, o si quiero irme un poco más precavido y que se me detecten anomalías con un nivel de confianza más bajo para estar seguro de que las pille todas, independiente de que haya algunos falsos positivos ahí, puedo poner un nivel de confianza más bajo, 60-70%, digamos, de confianza de que lo que está detectando es una anomalía. Y además recibe esta función eh, el tamaño de la historia que tú quieres que entregue con el cual aprende esta inteligencia artificial, aprende para poder detectar la anomalía. Es decir, cuánta cantidad de datos quiero que tome para que vea cuánto es mi normal, básicamente, con el cual yo quiero que aprenda cómo es mi data. Acá puedo poner una historia gigante o puedo poner historias más acotadas para que le den más peso, digamos, a mis últimos datos, por ejemplo. Luego es un over partition by el key de la data que estás recibiendo y con una duración en tiempo o en unidades de historia del que tú quieras que analice esta información. Es decir, los últimos 5 segundos, los últimos 10 minutos, la última media hora, los últimos 200 puntos de datos, más o menos cómo quieres tú que funcione esta función. Y eso es todo. Para detectar cambios de nivel o tendencias tenemos la llamada esta otra función que está acá, Anomaly Detection Change Point, que se ocupa igual, recibe el valor sobre el cual nosotros queremos analizar, el intervalo de confianza, el tamaño de la historia para que aprenda, y luego partition by un key y la duración hacia atrás del tiempo de la data. Y eso es todo. Y entrega dos resultados. En uno, una marca de si es anomalía o no lo que detectó. Y si es anomalía depende mucho de estos parámetros que están acá, del intervalo de confianza que yo le puse y de la cantidad de historia que le doy para que analice. ¿Ya? Entonces acá estas funciones entregan un resultado de 0 o 1, indicando si es que el evento que pasó por acá por esta función cae dentro de lo que es una anomalía o no, y un score, que es un float que me indica qué tan anómalo es el evento. Ahí me sirve como porque mi intervalo de confianza va a hacer que gatille el que sea una anomalía para scores que son probablemente más bajos de lo que podría ser una anomalía muy grande. Vamos, acá va a depender un poco esto, pero es para que tengas esta información a posteriori. Entonces lo que te entrega son dos salidas con esta simple llamada que está acá. ¿Ok? Hasta aquí con la parte teórica. Esto es lo que es Stream Analytics en la teoría, cómo funciona, y ahora la idea es que pasemos a ver una demo de cómo se implementa esto, cómo funciona y lo veamos ahí en carne y hueso. Entonces, no sé, Iván, si me puedes hacer pasar, digamos, para partir la demo. Sí, ya estás en ya estás en la sala, mi estimado. ¿Sí? Sí.
Ya estás en la sala pantalla completa para que puedas hacer tu demo. ¿Puedo partir aquí la demo, Iván? Sí, sí, tranquilo. Sí, ya puedes. Ah, espérate, va. Dame un segundo, espérate. Sí, ya puedes, estás en la sala de demos. Ya estás ahí. Perfecto. Ya, súper. Entonces parto acá. Bueno, lo primero es ir a Azure. Voy a entrar acá a Azure, donde yo ya tengo creado como algunos recursos de Stream Analytics, que en función del tiempo simplemente los tengo creados de antes. Acá estamos en mi portal de Azure, y lo que tengo acá son justamente estos recursos que están acá, Stream Analytics Jobs, ¿ya? Que son un job de Stream Analytics, que es el que me entrega esta función, que esta capacidad de analizar, digamos, la data. Entonces acá yo tengo dos jobs distintos, uno simplemente para hacer las pruebas un poco más simples, uno donde estamos haciendo las pruebas de spikes and dips, y otro donde vamos a hacer el cambio de nivel, ¿ya? Entonces, vamos a partir acá, de nuevo me pide esto acá, ya. Entonces acá les voy a mostrar en qué consiste este job de Stream Analytics, que uno lo crea y recibe, tal cual como les mostré delante, entra en un input y en un output. Tiene acá un input que puede ser, como les comentaba, un Event Hub, Internet of Things Hub o otro acceso. Y luego una función que se aplica, una query que se aplica sobre la data. Entonces veamos primero el input. En el input, acá yo puedo poner mi stream, qué input o inputs va a recibir. Puede recibir más de uno. Recuerden que puede tener, como les comentaba, tengo un stream input, que es la data que viene constantemente, pero además yo puedo agregar input de referencia, que puede ser con el cual yo le agrego más data a la data que viene en tiempo real. Por ejemplo, que vaya a buscar algún resultado a una base en SQL que tú tengas. Y acá yo ya tengo configurado un input que lo que tiene simplemente es un Internet of Things Hub, donde aquí tengo puesto el nombre de ese Internet of Things Hub y le doy la clave para poder ingresar. Y eso es todo, ¿ya? Simplemente de esa forma ya tengo puesto el input, que le puse este nombre de fantasía, Spikes and Dips, para que reconocer el input a posteriori. La salida de mi job de Stream Analytics, en este caso, tengo puesto dos, pero vamos a enfocarnos en el que está acá, SQL Sync, que lo que tiene es una conexión a un SQL Database, una base de datos en SQL, que lo tengo puesto acá, a una tabla específica, AD Spikes and Dips, ¿ya? Eso es la salida. Eso es todo. Y luego tiene una query, que es una consulta. Justamente, como yo les comentaba, la función se ocupa tal cual como está acá, Anomaly Detection Spike and Dip, donde tomo la temperatura que estoy recibiendo, que en este caso el escenario que estoy poniendo es un dispositivo de Internet of Things que manda temperaturas constantemente. Entonces mando temperatura con intervalo de confianza del 95%, que detecte probablemente lo que realmente sea solamente spikes and dips, altas y bajas, y con 120 puntos de historia como para aprender de mi data. Y luego en una duración de 120 segundos. Así de simple, ¿ya? Y luego una consulta de lo que está aquí. Y lo envío a mi dato en SQL. Esta es mi query. Lo que voy a obtener en este momento es el tiempo, la temperatura, el score, si era una anomalía o no. Y lo estoy poniendo en una tabla. Entonces ya con esto más o menos puesto, el resto no es necesario configurarlo, simplemente basta con configurar el input, el output y la consulta que yo quiero aplicar. Puedo partir mi job de Internet of Things. Aquí lo voy a iniciar, que como es un job, a medida, digamos, que se va usando, como les explicaba, es un
pay as you go. Yo pago a medida que lo voy utilizando, no es necesario que lo tenga todo el rato prendido, así que lo voy a aprender ahora. Se toma un par de momentos en empezar. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Y mientras tanto, les voy a mostrar la base de datos. Por el otro lado, tengo acá mi base de datos, Sensor Alerts que le puse, y justamente la tabla que les comentaba. Vamos a escribir acá Spikes and Dips, que por ahora va a estar vacía, porque no estoy mandando nada de datos. Se puede ordenar por tiempo para ir viendo los últimos puntos cuando empiece a andar. Por ahora mi tabla está vacía, no tiene nada. Entonces vamos a ver, mi job todavía está partiendo. Acá aparece que está empezando el job. El job cuando empieza lo que hace es que empieza a escuchar desde la información que tengo en mi Internet of Things Hub. Y a medida que le empieza a llegar información ahí, lo va a empujar a este Stream Analytics que va a aplicar esta query que está acá, y por lo tanto va a entregar los resultados y los va a meter en mi tabla en SQL. Acá dice que el job ya empezó correctamente, exitosamente, pero en este momento todavía no estoy mandando datos. Mi Internet of Things Hub está apagado, con lo cual esto todavía, mi tabla no recibe ningún dato. Entonces voy a partir aquí con un simulador de un dispositivo de Internet of Things. Entonces aquí tengo un programita que simula un Internet of Things device en específico y manda la información a mi hub de Internet of Things Hub. Entonces aquí déjenme poner algunos datos de configuración. Este es el nombre de mi hub de Internet of Things, el nombre de mi dispositivo. Y el key para que se conecte. Esto no es necesario hacerlo, ustedes si tienen dispositivos de Internet of Things va a estar automático, yo aquí estoy simulando, entonces simulo esto, y acá simulo algo que va a mandar temperatura, por ejemplo, un mensaje cada 600 milisegundos, va a mandar un dato de temperatura que va a estar alrededor de un promedio de 20%, le vamos a poner una variación que varía la temperatura aproximadamente un 5% entre cada punto, que hacia arriba hacia abajo, y que mande esta información. Entonces vamos a partir mis datos. Acá está mandando información alrededor del 20, distintos puntos de temperatura, que lo está mandando al hub de Internet of Things y por lo tanto lo toma el Stream Analytics, lo analiza y lo manda a mi tabla. Entonces veamos la tabla. Vemos que mi tabla ahora está teniendo datos. Y, oh, sorpresa, veo que muchos datos los detectó como si fueran anomalías. ¿Por qué? Bueno, los detecta porque son como anomalías porque todavía no ha aprendido. Como son los primeros datos en efecto que está recibiendo, no sabe cuál es el promedio. Entonces, por ejemplo, recibió dos datos que son muy cercanos a los 20 grados y después recibió uno que era 19,7, por lo tanto dijo, aquí hay una caída importante, esto es una caída. Pero a medida que ya tiene datos de historia, ya debería aprender y ya debería estar cada dato distinto, empezar a marcármelo como si no fueran anomalías. Como ya tengo harta historia, alrededor de los 20 grados, y recuerden que mi función acá dice que podía tomar 120 puntos de datos, como para aprender. Entonces, si ya tenemos acá recién como 60, entonces ya, ahora andando un buen rato, vemos que todos los últimos números, todos los últimos datos, no los ha detectado como anomalías. ¿Por qué? Porque ya aprendió. Aprendió que mi data va a estar variando alrededor del 20, pero puede tener subidas y bajadas pequeñas. Y por lo tanto ahora es muy difícil de que un dato normal que esté dentro de los rangos normales, esta función de inteligencia artificial de Machine Learning lo detecte como si fuera anomalía. Como pueden ver, estamos casi en puro cero. Entonces, bueno, veamos cómo acaso esto funciona. ¿No será que siempre va a tirar cero? Bueno, veamos. Vamos a generar un evento que sea de Spike and Dip, donde voy a multiplicar la temperatura, por ejemplo, por 3 en un momento y va a ser un instante de un alza por 3 de la temperatura. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a mandar este evento. Ahí tuvimos un salto, no se alcanza a graficar aquí, pero se multiplicó la temperatura por alto y volvió a bajar. ¿Ya?
Veamos entonces qué es lo que quedó dentro de mi tabla. Entonces, bueno, acá vemos que mi tabla venía sin anomalías, detecta este punto que era 58 grados y claramente lo detectó como una anomalía. Y luego, instantáneamente en el siguiente, vuelve a decir, bueno, ya estamos de nuevo en nuestros rangos normales. ¿Ven? Entonces acá vemos que está funcionando bien, digamos, con esta anomalía la detectó y luego volvió inmediatamente a sus rangos normales. Veamos si hace lo mismo cuando la temperatura, el salto es un poco menos pronunciado y hacia abajo, por ejemplo, pongamos que la multiplicación va a ser un menos 2 de temperatura hacia abajo o un menos 1 de temperatura hacia abajo. Y veamos qué es lo que pasa. Ahí tuvimos una bajada de la temperatura, ¿cierto? Se fue a piso, digamos, a menos X%, a menos X grados. Y si vemos de nuevo, ¿qué es lo que pasó acá? Bueno, acá está, clarísimo, ¿no? Tenemos todos nuestros datos donde están en cero, toda la data. Tenemos nuestro punto de menos 1, o sea, de menos 20 grados, que lo detecta rápidamente como una anomalía. Bueno, pero ¿qué pasa? Y, bueno, solamente para ver, todo el resto de los datos los sigue detectando correctamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando el cambio en la temperatura quizás no es tan pronunciado que era 20 y me fui a menos 20? ¿Qué pasa si me fui a 10 grados? O algo por el estilo. Entonces veamos, bueno, ¿qué pasa si el multiplicador en vez, no recuerdo si puedo poner 0.5, pero ¿qué pasa si se va a la mitad la temperatura? En vez de 20, que baje a 10. Ah, no, se fue para arriba por 0.5. Era, era un menos algo. No, pero subió la temperatura un poco, me imagino que no subió mucho, subió 0,5. Vamos a ver a cuánto subió. Bueno, lo subió mucho más, lo tomó como un 5 directamente y lo subió a 100 grados, ¿no? Entonces esto se quedó acá en un 1, porque claramente subió a 100 grados y lo detectó correctamente. No, no estoy seguro si puedo poner 0,5 o algo así, digamos, dentro de todo esto que está acá. Ahí está, un 0,5 era. Ahí bajó la temperatura a un promedio de 20 a un aproximadamente 10, en donde el salto no es tan pronunciado. Bueno, y veamos qué es lo que pasa con nuestra función. En este caso, no tomó la información como una anomalía. ¿Y por qué? Esto es lo que yo les quería mostrar. ¿Por qué? Principalmente porque yo puse por dos motivos muy claros. Por el intervalo de confianza, que yo puse que fuera un intervalo de confianza del 95% para que detectara si era anomalía o no. Y dos, por la cantidad de datos que tenía que aprender. Como está aprendiendo de 120 datos y yo ya le he mandado en menos de 120 datos varias subidas y bajadas, está como aprendiendo que esas subidas y bajadas no necesariamente tienen que ser una anomalía. Sin embargo, si podemos comparar en este mismo punto de datos el score de Spike and Dip, vemos que, ojo que en este caso el score, mientras más cercano a cero, más anómalo es. Entonces venía en score de 0,5 aproximadamente, 0,49, 0,46, 0,47 y pasa a este dato que lo marca con un score de 0,06 y luego vuelve a 0,43, 0,45. Es decir, no alcanzó a marcarlo como anomalía porque el intervalo de confianza que puse fue de 95%, pero en el score nosotros vemos que es un score bastante pequeño, digamos, que podría yo haberlo asumido que podría haber sido una anomalía. Entonces ahora que pasó un poco de tiempo, por ejemplo, déjenme volver a lanzar este evento, a ver acaso cambia. Vuelvo a bajarlo al 0,5 de la temperatura. Y todavía no lo mido. Y en este caso, ¿ven? En este caso sí pasó a ser anomalía. ¿Por qué? Porque justamente lo que les comentaba recién. Como yo le comenté, le estaba midiendo 120 puntos de historia a esta herramienta para que aprendiera los datos y detectara qué tan anómalos son, se fueron de la ventana ya todas las anomalías que fui marcando al principio. Ya pasó un tiempo, por lo tanto, como podríamos decir, olvidó las últimas anomalías, por lo tanto, esta bajada la detecta como
si es anómalo en este nuevo rango de tiempo de datos que pasaron. Y eso es lo interesante. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si ahora probamos eso con los spikes and dips? Probemos otra anomalía. Voy a partir el otro job que tengo puesto acá, que es el job que manda a otra tabla para no ensuciar las tablas, simplemente para tener todo cambiado. Es lo mismo que les comenté delante, pero aquí mis parámetros fueron un poco distintos. Acá lo que estoy ocupando es la función que detecta el change point, y en este caso voy a ser más permisivo. Voy a ponerme en un intervalo de confianza del 80% y que tome mucho menos puntos de datos para aprender. 15 puntos de datos. ¿Ya? Es decir, quiero que mi última historia sea la que es relevante en esta función que está aquí. Y que tome 15 segundos como máximo de duración de tiempo. ¿Ya? Entonces voy a partir este job que ya tenía preparado, tiene el mismo input. ¿Ya? Y el output de este es esta otra tabla. La voy a cambiar. Es la tabla AD change point. Es decir, cuando empiece a escribir, va a empezar a escribir en esta tabla que está acá. Tenemos que esperar que mi job de Stream Analytics, este segundo job, empiece. Va a tomar esta misma información que está recibiendo de acá, porque la tengo puesta que es la misma entrada a este job de Stream Analytics. Simplemente tenemos que esperar que parta y va a empezar a meter esa data en esta tabla que está aquí. Entonces acá lo que es relevante y lo que necesito que vayan siempre tomando en cuenta es que depende mucho de tu data, qué tan variable es, el intervalo de confianza que tú vas a elegir y con cuánta historia quieres que aprenda. Cambiar esos parámetros cambian drásticamente el resultado. Entonces aquí igual tú tienes que entender un poco tus datos para poder ver qué función y qué parámetros pasarle. Pero como les digo, ocupan funciones, estas funciones son ya bien integradas, ocupan Machine Learning por sí mismas, aprenden de la data que tú le estás entregando para detectar este tipo de cambios. Acá ya partió mi job, con lo cual mi nueva tabla debería estar empezando a recibir datos. Acá están. Ya está recibiendo mis datos. Entonces vamos a partir acá. Voy a cambiar la cantidad de mensajes, voy a mandar mensajes un poco más rápido, cada 300 milisegundos. Entonces vamos a mandar datos en un poquito más rápido, cada 300 milisegundos, como les comentaba. Y vamos a poner acá un cambio de nivel, por ejemplo, donde vamos a multiplicar por 3, qué sé yo, durante 10 segundos, se va a mantener durante 10 segundos la temperatura en un 3 por de la temperatura que estaba hasta el momento. Alrededor del 20, entonces se va a mantener alrededor de 60 durante 10 segundos, por ejemplo. Primero veamos que mi data está aquí, no la está reconociendo nada como anómala. En general, son 15 puntos de datos, por lo tanto no le doy mucho para aprender. Vamos a actualizar esto. Se va a mantener aquí por unos segundos, por 10 segundos, y luego va a volver a bajar la temperatura. Pero es diferente que el spike simple, en que sube y baja instantáneamente. Entonces veamos si esto fue capaz de detectarlo. Acaba de depender mucho de nuevo de los parámetros que se hayan elegido. Entonces voy a ver aquí mis datos, y justamente, si vemos, venía mi data alrededor de 20 y cada uno de los puntos venía en 0, y luego el cambio de nivel, justamente el instante en que cambia de nivel, lo detecta y luego se mantiene en 0, que es el comportamiento normal. Tú esperas que detecte el escenario de cambio de nivel. Y luego acá no alcanzó a bajar la temperatura, pero veamos qué pasa cuando bajó la temperatura de nuevo, porque se mantuvo por 10 segundos, ¿cierto? Y como pueden ver acá, después de haberse mantenido alrededor de 60 grados, vuelve a los 20 y aquí lo detecta correctamente. ¿Ok? Entonces aquí pudimos detectar justamente este escenario de cambio de nivel en el momento en que parte y en el momento que baja, digamos, para poder entregarte esta situación de que algo cambió en este escenario.
No fue un spike and dip, simplemente fue un cambio de nivel de la data. ¿Ya? Entonces acá tenemos las funciones que les quería mostrar. Esto lo ocupa, como les comentaba, utilizando estas funciones predefinidas de Machine Learning. Y simplemente en los últimos minutos que me quedan, les quería aprovechar de mostrar que este job de Stream Analytics no necesariamente tienen que mandar salidas, como les comenté antes, lo pueden mandar a SQL o algún Data Analytics, digamos, o lo que sea, pero además es capaz de mandar la data, a Power BI, por ejemplo. Y justamente quería mostrar en este caso cómo funcionaría este tema en Power BI. A ver acaso alcanzo a verlo. Acá yo tengo dos salidas puestas a SQL y tengo una salida configurada a Power BI, que se las voy a mostrar acá. Que está acá. Voy a ver acaso entrando a un portal en Power BI. Yo acá defino un dataset name y una tabla a la cual va a entregar la información. Voy a entrar aquí y veamos si esto funciona. Disculpe, me metí a otro lado, ¿no que ver? Déjenme ver si esto está acá. Mi dataset. Bueno, acá tenemos un dataset, entonces yo puedo poner, por ejemplo, el dataset era global AI, que lo puse acá, y la tabla era global AI en abajo T, y yo puedo crear entonces un dashboard ups, ahora voy acá, y vamos a agregar algún elemento. Por ejemplo, voy a agregar un tile que es de custom string data. Es este dataset que está acá, global AI. Recibo, digamos, vamos a meter esto en una línea donde en un eje voy a tener el tiempo, en otro eje, por ejemplo, la temperatura, y que busque marque el último minuto. Y ahí está. Entonces acá tengo la temperatura. ¿Ya? Entonces acá estoy recibiendo la misma temperatura que está acá, alrededor de 20 grados. Como están acá, estoy alrededor de los 20 grados y quiero ver acaso es verdad. Entonces voy a agregar un tile que me marque el score, a ver acaso la marca de si es anomalía o no. Vamos a agregar también una línea. En un eje va a estar el tiempo, en otro el valor va a ser acaso es una anomalía de dip en este caso. Listo. En este caso está marcado como que no son anomalías. Entonces vamos a generar un evento ahora. Vamos a generar un evento de spike and dip. Voy a subir la temperatura en 2 por. Vamos a generar ahí una subida de la data y veamos qué pasa acá con eh, este dashboard. Ahí está. Subió la data, digamos, en tiempo real. La marca spike and dip de 1 a 0. Y vemos que está funcionando bien. Lo voy a dejar de nuevo en 0,5, por ejemplo, vamos a generar una bajada en los datos y veamos qué es lo que pasa, digamos, con mi dashboard en tiempo real en Power BI. Veamos si lo detecta. Ahí está. Ahí está la bajada y la marca de que fue una anomalía de nuevo Spike and Dip. Ya. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. En eso lo tenía preparado para la charla de hoy. Así que no sé si hay dudas, pero por lo menos yo creo que con las demos estoy listo ahora, Iván. Ok, listo. Entonces, te agradecemos el tiempo, mi estimado Kamal. Te agradecemos el tiempo por la charla. Ha estado súper interesante ver cómo se maneja el tema de algo en Azure con tema de un sensor, ¿no?
Y obviamente esperamos que, bueno, vamos a terminar de hacer la edición y te estaremos enviando el link del video para que lo tengas para tu contribución y tu canal. ¿De acuerdo? Súper, perfecto. Ya, Listo. espero que, bueno, entonces me dejo de compartir o me sacas tú mismo. No, tú mismo puedes dejar de compartir, no hay problema. Estás como Súper, súper. organizador. Ya. Listo, entonces, bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y le doy el paso al siguiente invitado o Siguiente invitada que va invitado a ser que ya seguramente también nos también. está esperando. Listo, muchísimas gracias, mi estimado. Cuídate. Súper. Que tengas buen Ya, día. gracias, Iván, que estés muy bien. Cuídate. Listo. Chao, chao. Chao, chao.